Hola, hola, saludos, ¿qué tal? Vamos a hacer la clase asincrónica, la número 3, que tiene que ver con el planteamiento del problema. Y pues yo espero que no tenga una duración mayor a una hora, porque yo estoy claro que las clases, los videos de más de una hora son cansados. Bueno, a no ser que sea la Odisea, que dura 3 horas, yo no la he visto, pero dicen que está muy buena. Pero igual vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, algunos temas en esta clase. Voy a dejar de presentar la cámara, por un tema de conectividad, y voy a compartir la presentación que van a tener ustedes como material en el TEC Digital. Aquí vamos a iniciar entonces, como les he mencionado, con el tema del planteamiento del problema. Antes de iniciar, yo tengo que insistir hasta el cansancio. Bueno, primero darle crédito a la profesora Marcela, que es la que tiene este material y que me pasó a mí. Viene del Sampieri, la referencia es del Sampieri, así que pueden profundizar en el Sampieri acerca de lo que es este tema del desarrollo del planteamiento del problema. Y pues vamos a iniciar, jóvenes. Entonces, por acá la agenda está manifestada desde el punto de vista de qué es la idea y qué es el planteamiento del problema, porque para que haya un planteamiento del problema, pues debe haber una idea primero. Y recordemos que el proyecto de investigación que ustedes van a realizar debe ser de índole cuantitativa por nuestro quehacer en la ingeniería en producción industrial. Cuando hablamos de cuantitativo, inmediatamente hay un conteo, ¿verdad? Y para que haya un conteo debe haber una recolección de datos. Y claramente también hay una hipótesis que se plantea para que se pueda probar con base en la medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Desde el punto de vista de características, un enfoque cuantitativo pues marca diferencia del cualitativo en que es secuencial y probatorio, es fundamental. Cada etapa precede a la siguiente, no las podemos brincar. Es parte de ese orden riguroso que hemos mencionado desde clase uno, y el orden riguroso es respetar justamente la secuencia o pasos que ya están establecidos. Y que hoy hace 8 hablamos de los 10 pasos, que es lo que debe constar en su proyecto. ¿Podemos redefinir alguna fase? Sí, sí se puede redefinir alguna fase, pero para ello usted en su proyecto de investigación debe hacer una decisión consensuada con el equipo de trabajo, ¿verdad? Y por eso es que es necesario trabajar en paralelo la revisión de la literatura, porque justamente recordemos que aunque la idea es fundamental y da paso al planteamiento, la revisión de la literatura es la guía de lo que hay, de lo que no hay, y a partir de ahí definir un alcance. Los 10 pasos me parece que los comentamos en clase pasada y vamos a iniciar ya en semana 3 con la fase de la idea. Como la clase es asincrónica el día de hoy, pues yo tenía pensado hacer una especie de ejercicio de generación de ideas para que sea a partir de ese semillero, a partir de esa producción de ustedes, poder tener una base de datos entre los grupos de trabajo de posibles ideas que se puedan seleccionar para hacer el proyecto de investigación. A partir de eso, pues como les digo, fase 2 es planteamiento del problema. Y repitiendo lo de la rigurosidad, no puedo estar aquí, ¿verdad? Tachado si yo no tengo una idea, porque entonces no tengo el insumo correcto para poder plantear el problema. Y con ese planteamiento del problema, si no responde a una idea que tenga una valía, un valor del por qué hacer el proyecto, entonces todo lo demás va a ir en una cadena de eventos que posiblemente terminen mal. Y eso no es lo que queremos, no solo en el curso, sino también en lo que es sus vidas en el TFG, que sería lo más inmediato, a hacer a nivel de investigación. Esa fase uno de la idea, vea que viene
o estas ideas, ¿verdad? Deben ayudar a resolver problemas, deben aportar conocimientos y deben generar interrogantes, porque la interrogante nos ayuda a establecer la hipótesis. Ideas novedosas, alentadoras desde el punto de vista que nos motiven, emocionantes, porque indudablemente el conocimiento sin emoción, pues solamente va a ser una transferencia, pero la emoción le impregna una sabiduría en términos de que el conocimiento nos invita a seguir aprendiendo. Y entonces también pueden haber ideas inspiradoras y grandes ideas que hacen que luego se concreten en cosas realmente importantes. Ayer, viendo uno de los capítulos de la serie de la precuela de Yellowstone, ¿cuál es? 1923, un tipo va con otros hombres, un grupo manejando, es decir, van en un carro a través de las montañas y las montañas están nevadas, es decir, están llenas de nieve. Y resulta que el señor se queda viendo donde tres extranjeros suizos bajan la montaña en esquíes. Y entonces le pregunta a uno de ellos que qué están haciendo. Entonces otro señor le dice, esos idiotas están esquiando, están arriesgando su vida, están poniendo en peligro su vida porque no saben en qué más ocupar su tiempo en este invierno tan crudo. Y entonces el señor que hace la pregunta, que paréntesis, no es buena persona, pero tiene visión, tiene una visión de negocios impresionante, le pide que lo lleven ¿verdad? Que lo lleven a donde están esos suizos esquiando. Suben a una montaña, llegan donde ellos y entonces les consulta que qué están haciendo. Ellos dicen, bueno, en el invierno no hay mucho que hacer, nuestro país acostumbramos a esquiar en estas épocas, aprovechar la nieve y las montañas y las pendientes para deslizarnos y esquiar. Y la siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que usted siente cuando esquía? Y entonces el tipo le dice, lo que yo siento es lo más cercano a volar. Y esa sensación de volar es maravillosa, me produce un gran placer. Entonces el hombre se queda pensando en su cabeza, guardando la información y dice, ¿por qué si tenemos este recurso que es montañas nevadas, por qué no desarrollar una idea de descanso y entretenimiento para que los ricos de Norteamérica que van a pasear a Europa o a lugares cálidos por el invierno, ¿por qué no sacarle provecho al invierno, verdad? Y construir aquí albergues turísticos para vender servicios de entretenimiento, en este caso esquiar, ¿verdad? Reúne a un grupo de hombres de dinero, de accionistas. Algunos al inicio no le compran la idea, pero él lo que empieza es luego a establecer un poco un diagrama conceptual de la idea, de los recursos necesarios, de los objetivos, de quiénes serán sus clientes, etcétera, etcétera. Y al final termina convenciéndolos. En promedio, cada uno compra un bono. Cada bono es de $100,000 y cada uno compra 5 bonos de 100,000, es decir, cada hombre, que podrían haber habido 20 en la mesa, ofrecen comprar 5 bonos, es decir, cada uno aporta $500,000, estamos hablando de 1923, una verdadera fortuna. Para el negocio. Entonces, el señor que construye la idea los convence de que ahí hay negocio, de que hay plata, de que hay ganancias, de que hay un enfoque de negocio dentro de Estados Unidos y que todos esos ricos que no saben qué hacer con su dinero van a ir ahí. Señores, a mí me parece que este ejemplo es una idea inspiradora y claramente lo que hay que montar es un proyecto de investigación para la fiabilidad y la viabilidad de esta idea. Claro, es una película, es una serie, pero esa idea nació así, nació así. Y hoy
por hoy los hoteles de montaña en invierno para esquiar, pues son de los lugares que generan más ingresos, que llenan un vacío en una época de invierno donde no hay mucho que hacer y donde la gente va a gastar su dinero para descansar y esquiar. Y de ahí derivaron otros proyectos en la creación de otros deportes de invierno. Así que vean, entonces este ejemplo que les estoy dando está hablando de que hay un acercamiento de la realidad. ¿De dónde vienen las ideas según esta transparencia? Pues vienen justamente de experiencias, vienen de materiales escritos, de materiales audiovisuales, de teorías, de conversaciones o de una necesidad de la industria o tendencias. Es decir, hay muchas fuentes de información, muchas fuentes de las cuales pueden emerger ideas, grandes ideas. Por eso a mí me duele un poco el desperdicio de los talentos cuando la gente se dedica solo a ver TikTok y solo a estar pegado a redes, a la fantasía que las redes representan y no aterrizan a la realidad pensando en generar ideas para proyectos, para negocios, para invenciones, etcétera. Ahora, muy bien. Aunque las ideas se acercan a las realidades, que es lo que estamos señalando por aquí, ¿verdad? Hay ideas que tienen una tendencia de objetividad y por lo tanto van a ser ideas que nos van a llevar a enfoque cuantitativo, que es el que nos interesa más. Hay ideas subjetivas que van a llevar al enfoque cualitativo y hay ideas intersubjetivas que tienen un enfoque mixto, es decir, puede hacer que tengan un contenido cuantitativo, pero que a la vez requiere de elementos cualitativos para que el proyecto todavía sea más robusto. Muy bien, avancemos. Entonces, las ideas de investigación, como lo decíamos, es un acercamiento a la realidad que justamente como es una idea, es un candidato para que entonces se investigue, ¿verdad? Y justamente vea qué eventos y qué fenómenos son los que se pueden estudiar, ¿verdad? Ok, muchachos, una cosa, ok. La mayoría de las ideas iniciales son vagas, son ideas, y entonces por eso es que hay que primero esbozarlas, decirlas, para que se analicen y justamente vayan al paso 2 de formar un planteamiento más preciso y estructurado. Volvamos al caso de esta película, esta serie que estoy viendo. Creo que era el capítulo 3 de la temporada 2 por si alguien quiere verlo o alguien está siguiendo esta serie. Es decir, él ve gente esquiando, ve gente deslizándose sobre tablas, ¿verdad? Esquíes de tabla en una montaña y él dice, se oyen felices, es decir, los oye riéndose y disfrutando. Y entonces por aquí puede haber... de que la gente se entretenga. Es la idea, es una idea vaga. ¿Cómo se van a entretener? Ahora sí, ¿por qué no planteamos la creación de un centro turístico de entretenimiento de invierno, ¿verdad? Para poder realizar justamente esto. Ujú. Entonces, a partir de ahí es donde uno tiene que empezar justamente ese análisis. Y cuando se desarrolla una idea de investigación, debe haber una familiaridad con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no está familiarizado con la idea. Entonces, ojo a este punto fundamental porque nos está amarrando con el paso 3 del proceso cuantitativo. Si no se conoce, hay que investigar, revisar trabajos anteriores, sobre todo si usted no sabe del tema. Esto es el paso 3, es revisión por la literatura. Revisión por la literatura o lo que es marco teórico. Y con base en eso le ayuda a estructurar
idea de investigación y consiste en esbozar con mayor claridad y formalidad lo que se niega a investigar. Hoy con la tecnología que tenemos, podemos ver grandes negocios e investigar con la IA cómo fue el proceso de evolución de esos grandes negocios para ver cómo fue la concepción de la idea original. Ese es un reto que podrían ustedes justamente hacer para que puedan empezar a entender cómo es que la idea va a terminar posiblemente un gran emprendimiento. También se puede hacer el ejercicio. Investiguemos casos no exitosos, en donde la idea quizás fue buena, pero su planteamiento y el resto del proceso no fue bueno. Yo los he visto a ustedes, a los que le he dado diagnóstico siempre con este ejercicio de generar la idea y algunos dicen, profe, qué difícil es generar una idea y qué difícil también plantear, ¿verdad? La investigación o plantear el proyecto de final de graduación. Entonces, justamente debemos tener una visión que nos conduzca a un punto de partida. Una idea o fenómeno debe abordarse dentro de un área de estudios, ajá, y puede analizarse de diversas formas según la disciplina dentro de la cual se enmarca la investigación. Entonces, hay que seleccionar una perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Y por perspectiva estamos refiriéndonos a una disciplina, ajá, desde la cual se guía centralmente la investigación, ajá, y un enfoque del estudio para empezar justamente a garantizarnos si es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Ok? Pura vía. Vamos avanzando. ¿Mm? Hay que tomar aire. Ok, muchachos, deben un segundo. Vamos a ver. Volviendo al tema de la perspectiva, es decir, la disciplina. Yo, a mí me hace mucha gracia porque todos los semestres y por ende todos los años viene teniendo un comportamiento similar. Uno escucha estudiantes, mujeres, hombres que dicen, mi proyecto de grabación es en DOE. Ah, mi proyecto de investigación es de inventarios. No, mi proyecto de investigación es de sistemas de información. Suave, suave. Y yo entonces siempre les digo, ¿cuál es el problema a abordar? Y todos se quedan callados. Bueno, ¿cuál fue la idea que lo llevó a usted a pensar en que, había que investigar esa idea para ver efectivamente si hay un problema? Y todo el mundo se queda callado. Ujú. Porque está la conceptualización de que el proyecto de investigación, si yo digo que es de simulación o de DOE o de confiabilidad, ya eso va a impresionar y eso va a hacer que sea un gran proyecto de trabajo final de graduación. Tengan cuidado, tengan cuidado. Yo he visto proyectazos maravillosos de simplemente ver, por ejemplo, oiga, y repito lo que siempre he repetido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le duele a la empresa? ¿Qué es lo que le duele, verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que creo es que el dolor, el síntoma, es lo que la gente está, ¿cómo se llama? Em, no acostumbrada a realizar, ¿verdad? Entonces, para ese punto de vista, por favor, muchachos, y ojalá ustedes marquen la diferencia, ¿verdad? Y entonces vayan si están en pasantía y ahí van a hacer su TFG porque hay oportunidades, vayan pensando en la idea y piensen de una vez en la idea para su proyecto de curso de diagnóstico. Porque usted puede decir, mi idea trata sobre... hay desperdicios que están acumulándose, es decir, hay producto no conforme acumulándose en la bodega producto terminado y resulta que la capacidad de la bodega producto terminado está disminuyendo para acomodar producto terminado bueno y entonces ahora están almacenando ese producto en otro lado, lo cual es un riesgo de que se deteriore o se dañe porque no tiene las condiciones
aptas para poder ser almacenado ahí. Ojo, todos los síntomas que estoy diciendo: utilizar espacio bueno en producto no conforme, dañar o poner en riesgo de daño al producto terminado bueno en otra ubicación que no es la que corresponde. Hay un crecimiento del producto no conforme, es decir, es un desperdicio. Ahí hay otro tema, otro síntoma, es decir, si hay un crecimiento del desperdicio, estoy botando plata. ¿Cuánta plata estoy botando en ese crecimiento? Vean todo lo que les he dicho con un simple ejemplo que acabo de sacar de mi cabeza en este momento, ¿verdad? En que estoy haciendo esta clase. Ahora sí, entonces, si la idea es trabajar sobre el desperdicio, entonces, ok, ya tengo claro que tengo que ver. El desperdicio no es el problema es por qué se produce desperdicio. Si estoy poniendo en riesgo el producto terminado en otra bodega no adecuada, el problema no es ponerlo ahí, el problema es por qué estoy utilizando un lugar no adecuado. Y si la capacidad de la bodega producto terminado está viéndose amenazada ocupada por otros elementos que no deben ir ahí, tengo que averiguar por qué es que se está dando eso. Entonces, gente, ahora bien, esa es la idea o las posibles ideas que surgen de los síntomas. Y entonces, ahora sí, la perspectiva, ¿cuál puede ser? Puede ser una perspectiva, un área de disciplina que es inventarios, puede ser un área disciplinar que es control de calidad por el desperdicio, puede ser un área de una disciplina en el tema de logística, acomodo de bodegas, acomodo de espacio. Puede ser desde una perspectiva financiera, el gasto que se está teniendo en producto no conforme que crece, y además el subcontratar otra bodega para guardar producto terminado que no me alcanza. Entonces puede ser una perspectiva financiera. Entonces aclaremos muy bien, la idea es una cosa y la perspectiva es otra, ¿de acuerdo? Así que ustedes tienen que ir tratando de vislumbrar este tipo de categorización o de, ¿verdad? De análisis que estamos haciendo. En el tema de las disciplinas, vea, por ejemplo, no sé, si la idea anda por ahí de la minería de datos, ajá, análisis de datos, minería de datos, inteligencia de negocio, etcétera. Si queremos pensar en disciplinas o la perspectiva, vea que análisis o minería de datos es un tema tan amplio, y usted dice, si queremos trabajar en análisis de datos, bien, estamos hablando de algo muy grande. ¿Análisis de datos de qué? De salud, de manufactura, de medio ambiente, de desastres, ¿de qué? Hay que empezar a escoger, ¿verdad? Por dónde nos vamos. Pero si ya yo tengo una idea alrededor de minería de datos, ¿verdad? Que anda por ahí, entonces, ojo lo que puede pasar. ¿Será que la perspectiva es un tema de cómo se visualizan los datos y la minería de datos? O la minería de datos puede ser desde otras disciplinas. Bueno, pensemos desde la perspectiva financiera, cuánto me está costando a mí el generar datos para la toma de decisiones. Entonces, desde la parte de la viabilidad financiera, o veamos el análisis de datos desde la perspectiva estadística y qué requerimientos de procesamiento o de recolección de la información se requiere para aplicar X cantidad o X herramienta de estadística. O más bien pensemos la minería de datos desde la tecnología de bases de datos, qué tipo de base de datos, dónde la voy a almacenar, cómo la voy a administrar, etcétera. O más bien desde los principios matemáticos, ¿verdad? La minería de datos, cómo ha influenciado a los principios matemáticos y cómo ha cambiado cálculos, mediciones, etcétera. O más bien lo quiero desde las ciencias de la información, la minería de datos, desde el punto de vista de reportería y de pertinencia y oportunidad de la información. Entonces vean que una cosa es la disciplina. Puede ser que una idea tenga múltiples, pero usted luego va a enfocarse en alguna. Una vez que ha tratado de analizar justamente esto, ¿verdad? Que hemos tratado de esbozar, cómo los diferentes disciplinas pueden estar relacionadas a una idea, usted dice, no, yo quiero investigar sobre la minería de datos, pero desde la perspectiva de visualización y todo lo que tiene que ver en que esa visualización ayude a la
toma de decisiones y quiero enfocarlo específicamente en la minería de datos de lo que son, por ejemplo, farmacia, consumibles de farmacia. Ok, entonces ya yo estoy descartando otra serie de cosas, estoy dejando de lado otras cosas porque ya decidí sobre la minería de datos en los consumos de las farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social por época o por estacionalidad. Vean cómo estoy esbozando un alcance. Esto es lo mismo en la vida, jóvenes. Siempre que usted toma una decisión, deja otra cosa de lado o varias cosas de lado. El tema que yo veo hoy por hoy con las generaciones es que lo quieren todo, lo quieren todo. Y ahí es donde la gente dice que los jóvenes son princesos o princesas, que no quieren perder, que no quieren fallar, que no quieren equivocarse. Pero señores, la vida es equivocarse, fallar, aprender, ganar a veces, ganar muchas veces y siempre el principio de la toma de decisiones tiene que ver con que si yo para tomar una decisión primero me informo y me informo de las consecuencias y los beneficios y con base en eso tomo una decisión. Pero si yo opto por ejemplo, estudiar en el TEC, ya yo descarté estudiar en la UCR o en la UTN o en la UNA o en cualquier otra universidad porque usted ya escogió. Entonces, cuando usted escoge, usted descarta. Así que eso se los dejo ahí a manera de formación y de reflexión personal, ¿ok? Lo que decíamos en el esquema de lo que era la idea, ¿verdad? Es todo un tema reflexivo, de observable, de distinción, de análisis, para justamente sintetizar en la descripción de la idea. Y justamente, como lo hemos comentado, puede involucrar algunos de los siguientes temas, ¿verdad? Es decir, definición de contexto, antecedentes, cosas que han pasado antes, interés, necesidad, el campo de acción, perspectiva, el enfoque, disciplinas, metodologías utilizadas. Entonces, trate de ubicar el árbol en el bosque, porque en el momento en que usted exprese la idea en términos concretos, pues va a tener un concepto más claro y específico del problema que después hay que escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Ujú. Un problema no es una Biblia de síntomas, ni de efectos, ni de impactos. Todo eso ayuda a la construcción de forma clara, precisa y accesible del problema. En mi caso particular, yo amo los mapas conceptuales porque primero nos dan una foto, ¿verdad? Vea por ejemplo, este que habla sobre energías renovables. Está enfocándolo, ok, beneficios de la energía renovable, costos de la energía renovable, medio ambiente, ajá, de la energía renovable. Vea que son los primeros brazos que salen. Desventajas de las energías renovables y tipos de la energía renovable. Entonces, en el equipo de trabajo, usted luego dice, ah, sí, pero yo no puedo bueno, primero enfocar 5 áreas en un proyecto, cosa que ustedes a veces pretenden en el TFG, hacer inventarios, hacer calidad, hacer documentación, es decir, no, no, hay que enfocarse, ¿no? Ahora, muy bien, si el tema es energías renovables, tipos de energía renovable, yo puedo decir, sí, pero me interesa la solar y el tema de paneles solares porque la empresa donde yo trabajo hacen paneles solares y quiero hacer mi TFG que esté relacionado a esta área. Entonces, si ya yo le doy una borradita a esto para ir definiendo no solo la perspectiva, sino otros temas importantes, la idea general es energías renovables, tipos de energía renovable, específicamente la solar y la generada por paneles solares, y ya yo aquí definí una ruta. Quiere decir que el resto de posibilidades lo descarté para este proyecto. ¿Puedo investigar eso en siguientes proyectos? Sí, pero en este ya es solo lo que demarcó como una posible ruta de proyecto. Ujú. Aquí hay ejemplos de mapas que la gente puede elaborar, algunos muy complejos, algunos no tan complejos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ya es un poco la creativa de cada uno. Ajá.
Ok. Bueno, muchachos y muchachas, ¿cómo vamos? Aquí preguntaría yo cómo vamos y debería de tener muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo la clase virtual no me gusta, porque entonces pierdo esa oportunidad de interactuar con ustedes, de ver si las caritas me dicen que la cosa va bien, que va mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, así es como se llama, así es como es, ¿verdad? Pero al menos que el material lo tengan ustedes claro, ¿verdad? Aquí un ejemplito rápido, ¿verdad? Entonces, vean la idea, digamos, el sol o el sol, llamemos a esto el sol, concentrarse en la era de la distracción, ¿verdad? Entonces, vean cómo vienen diferentes ramas, crea rituales, hábitos, cómo trabajar, gestiona tu espacio, haz una ya no dije, desintoxicación tecnológica digital, ayuda para adictos, entonces, hay muchas rutas. Pero entonces dice, concentrarse en la era de la distracción es el problema que yo quiero ver cómo lo puedo abordar. Pero veámoslo desde el punto de vista de espacio y veámoslo desde el punto de vista de distracciones, etcétera, ¿verdad? Entonces yo escojo esta ruta. Pero eso es una ruta que uno escoge de acuerdo a los síntomas, a los impactos, acuérdense que es plata perdida, etcétera. Vea esta otra propuesta de cómo esbozar, cómo esquematizar un mapa conceptual para justamente luego escoger la ruta. Ok, tengo duplicación del ADN, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos está diciendo, permite la división celular, se explica por hipótesis semiconservativa o bidireccional. Es realizada por enzimas, entonces yo puedo marcar una ruta por donde yo quiero que el proyecto vaya tomando forma. Ese mapa conceptual ayuda a montones a plantear en concreto, ¿verdad? Y justamente vea lo que dice aquí en verde, dice, utilice y haga referencia a la literatura para iniciar con la generación de su mapa conceptual, enfóquelo en partes del problema, enfoques de cómo abordarlo, cuáles métodos se utilizan o se han utilizado en otras experiencias, disciplinas necesarias que pueden estar involucrados o propuesta de autores previos que han tratado este tema. Hay que tener una consideración, ¿verdad? Puede ser que el tema nadie lo haya investigado. Ujú. Entonces, bajo esa perspectiva, no, tal vez haya poco que investigar, ¿verdad? ¿Sí? Vean algunas recomendaciones, y aquí le pediría la ayuda de lectura a algunos, pero no están. Sería hacer referencia a casos prototipo, cosas que han pasado antes, literatura relevante, teorías y leyes que sustentan las ideas para entender el razonamiento de otros. Entonces, gente, este proceso de investigación, vean que no es aislado, que el marco teórico no solamente es una lista de herramientas, que la investigación no solamente es investigación científica, la que existe, puede ser investigación aplicada, como es el caso de su TFG. Ujú. Porque con base en eso, entonces venía el segundo punto de agenda para esta clase, que es justamente el planteamiento del problema. ¿Verdad? Y vean que ya hemos avanzado al slide 14, es decir, estamos aprovechando bien el tiempo en términos de ir amarrando los temas, ¿verdad? En el tiempo propuesto. Ahora bien, el planteamiento del problema ya es una estructura, ¿verdad? Más formal, es decir, va tomando forma, es estructurar más formalmente la idea de investigación y entonces aquí vienen elementos importantísimos que a ustedes les cuesta montones, 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 montones. Los objetivos. La pregunta de investigación es lo que yo me quiero responder. La justificación. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Por qué hay que hacer este proyecto? La viabilidad del estudio, porque puede ser que la idea sea muy ingeniosa, innovadora, inspiradora y todo lo que nos decía las características. Pero bueno, ¿es viable económicamente hacer este producto, hacer este proyecto?
proyecto, es factible hacerlo, tenemos la tecnología para poder hacer la investigación y justamente ver las deficiencias en el conocimiento del problema para tratar de resolverlas en la revisión de la literatura, ¿verdad? Entonces, gente, por eso es que quiero arrancar ya con esto, porque quiero mejores proyectos de los que he visto. He visto buenos proyectos, pero quiero ver mejores proyectos. En la guía de TFG se cita muy bien las razones del por qué y para qué el estudio. Porque el estudio debe tener un significado relevante para la empresa, para la universidad y pero sobre todo también para su vida. Porque si no, ¿qué sentido tiene hacer ese proyecto? Algunas recomendaciones es decir por qué es conveniente llevar a cabo la investigación, qué beneficios tiene el que se haga esta investigación y desde el punto de vista de relevancia, implicación, práctica, utilidad metodológica o valor teórico, qué es lo que este proyecto va a aportar. Ujú. Así que todo esto tiene que estar muy bien documentado en el proyecto de ustedes, ¿verdad? Pero por favor, eh, yo sé que van a utilizar la IA. No, 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 yo sería muy ingenuo si digo que no. Pero si la IA les da información de esto, ¿verdad? No es copy-paste. Una cosa es lo que pueda generar, pero otra cosa es lo que usted como ingeniero en formación puede aportar desde el punto de vista técnico, teórico y de experiencia. Entonces, ¿verdad? Estas preguntas se pueden responder perfectamente, pero también la IA les puede dar una base, pero ustedes con su criterio enriquezcan, ¿verdad? O depuren eso que se les está proporcionando. Aquí viene un poquito más derivado, conveniencia, ¿para qué sirve? Relevancia, ¿quién se va a beneficiar de los resultados? ¿Verdad? Implicaciones prácticas. Esto que se va a investigar va a resolver algún problema real, algo que es trascendente. El valor teórico va a llenar algún vacío de conocimiento al hacer este proyecto. Por ejemplo, el saber del desperdicio que se genera ese producto no conforme que me está llenando la bodega de producto terminado y por lo cual alquilo otra. Es decir, esto me va a dar conocimiento, que sí, claro, es que el proceso tenía tal defecto, se corrigió y entonces no lo vuelvan a repetir. Me está llenando algún vacío de conocimiento y pues la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Quien quita un quites, la metodología que ustedes propongan genere un nuevo conocimiento para hacer esto. Con respecto a la viabilidad es en términos de extensión, complejidad y tiempo y factibilidad desde el punto de vista económico. Siempre los enredo. Yo siempre digo que si es factible técnicamente y viable económicamente. Es al revés. Si es viable desde lo técnico y si es factible desde lo económico. Ahora, la justificación invoca un principio científico en cuanto a la rigurosidad y factible de analizar, está dentro de un área de conocimiento, se refiere a lo propio, es decir, dentro de una disciplina, ¿verdad? Nuestra, porque usted no va a hacer un proyecto de investigación, por ejemplo, que tenga que ver algo como con, no sé, como con turismo, es decir, se enmarca a no ser que resuelva un proceso de una gestión turística en donde hay temas de proceso y financieros, pero usted no va a desarrollar una estrategia de turismo, es decir, no, no es nuestro quehacer. Preciso, claramente formulado y delimitado, significativo, es decir, que presente alguna novedad, algún hallazgo realmente impactante y motivador porque justamente debe haber una motivación hacia la vida, hacia las cosas. Yo en este caso tengo la motivación de estar dando diseño de experimentos en inglés y demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo, mucha humildad pero también me está llenando de mucha satisfacción. Aquí volvería a pedirle a alguien que me leyera para no cansarlos como lo estoy haciendo en este momento. La viabilidad o factibilidad misma del estudio, es decir, tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinan en última instancia los alcances de la investigación. Si es viable es porque hay recursos y recursos se refiere a que hay plata financiero, a que hay personal que nos ayude, que te cuento con los materiales para hacerlo, etcétera.
y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Entonces, lo que justamente, ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Porque estas que son sumamente importantes, ¿verdad? Justamente lo que nos va a llevar es dónde está ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar, es decir, repito, revisión de la literatura. ¿Qué tengo que ir a investigar de este tema que otros han hecho, cómo les ha ido, qué utilizaron, qué metodología, etcétera, para empaparme más de esto, ¿no? Los objetivos responden al qué se quiere investigar, qué es lo que se quiere lograr con la investigación y su adquisición acerca progresivamente el logro del fin determinado, ¿verdad? Representan el para qué. Y justamente los objetivos lo que buscan, aparte de que nos joroba la vida porque nos cuesta establecer objetivos, justamente es lograr un resultado, ¿verdad? Y también nos dan una aspiración, ¿verdad? Lo que se aspira en la investigación y pues que son las guías del estudio. Los objetivos son fundamentales, son fundamentales. Gente, aquí hay una primera propuesta de cómo establecer objetivos, ¿verdad? Indicará el grado de complejidad, el evento, las unidades de estudio, el contexto, la temporalidad y el para qué. Entonces, vean este ejemplo que está por aquí propuesto. De este hay miles, muchos. Entonces, la IA les puede ayudar muchísimo. Gente, utilicen la IA de una manera pertinente, de una manera correcta. Por favor. Ajá. Entonces, vea, por ejemplo, y aquí le diría Marianita, lea este, o no sé, Stephanie, o no sé, no recuerdo más personas en este momento, ¿verdad? Pero vean, les diría, ayúdenme a leer esto. Ujú. Entonces, alguien diría, ok, bueno, profesor, yo lo haría. Y dice, analizar el proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC para determinar y mejorar su productividad en 1% en 3 meses a partir de enero. Ujú. Luego dice, analizar la productividad del proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC para mejorarla. Y luego dice, analizar el proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC que determine y mejore su productividad. Ujú. Vean, el verbo es analizar. Yo en lo personal veo analizar más como una actividad metodológica, pero se vale. Verbo analizar. ¿Qué es lo que se va a analizar? La productividad, el evento. ¿Cuál es la unidad de estudio? El proceso de elaboración de componentes X. ¿Cuál es el contexto? La línea ABC, ¿dónde se va a hacer? La temporalidad, pues aquí no la pusieron, se puede poner en un plazo de 3 meses, etcétera, etcétera. Y el para qué, que creo que es el más importante, dice determinar y mejorar. Aquí lo malo es que hay que escoger un verbo, o determinar o mejorar, ¿verdad? Si me quedo con determinar, quito mejorar o viceversa. Ujú. Se puede, es decir, mejorar. Con los verbos es algo que ustedes deben discutir mucho con su profesor asesor de cómo lo van a abordar. ¿Por qué? Porque vean que aquí, si nos devolvemos a la primera propuesta, analizar la productividad, la elaboración de componentes, dice, para mejorar, aquí hay dos verbos, dos acciones, lo cual no es recomendable, porque entonces la pregunta es a cuál de las acciones le presto atención. ¿Me enfoco en analizar o me enfoco en analizar o me enfoco en mejorar? Aquí en el segundo, ok, ya quitaron, bueno, dice analizar la productividad para mejorarla, pero mejorarlo es muy amplio, muy amplio. ¿Mejorarla en qué? Mejorar la productividad en qué? Productividad horas hombre, productividad de materiales, productividad de equipos, productividad de qué. Es muy, muy general. Incluso aquí, ¿qué es la propuesta? Que ponen como mejor analizar el proceso. Ahora sí, analicemos el proceso de elaboración de componentes de la línea ABC que determine y mejore su productividad. Ajá, aquí habría que definir productividad en qué.
Pero esta es una construcción de objetivos de una manera en que le ayude a uno a guiarlo acerca de lo que es, de qué es lo que hay que hacer este estudio. Todos los semestres les digo que tengo un cuadro para elaborar los objetivos y siempre lo olvido, ¿verdad? Por ponerlo acá. Espero en esta oportunidad recordarlo. Hay muchos, y en la IA les puede dar muchísimo esto. Una propuesta 3 de objetivos del estudio es hacerlos SMART, solo que hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque al ser SMART es specific, measurable, achievable, relevant and timing. Entonces, vea lo que dice. En specific debe ser lo más detallado posible, pero atención un poco con la redacción de eso. Measurable debe ser medible. El objetivo debe ser medible para saber si lo alcancé. Debe ser achievable, es decir, debe poder lograrse. Achieve, lograr, achievable es alcanzable, lograble, ¿verdad? Con los recursos que se requieran. Relevant, ajá. O algunos dicen realistic, debe estar acorde a la situación actual del entorno. Y timing, que está por aquí, y está aquí un poco su contexto, debe estar definido en un lapso de tiempo. En el caso de ustedes, pues su lapso está definido por el cronograma de su TFG. Y la propuesta 4 de cómo redactar un objetivo, viene por acá, verbo en infinitivo, complemento directo y complemento de modo, finalidad. Entonces, el verbo en infinitivo, se me pierde siempre el cursor, aquí está. Dice, refleja la acción a realizar en el trabajo. Por eso no se recomienda más de una acción, no dos verbos en infinitivo. El complemento directo son los términos claves del trabajo y el complemento de modo define cómo se logrará el objetivo. Pero ojo con una advertencia, el cómo no va exactamente en los objetivos, el cómo va en la metodología. La metodología es cómo voy a hacer yo el proyecto. Entonces, aquí yo tengo mi reserva con este modo, complemento de modo, porque sí compro la idea de la finalidad. Lo que no compro es el mediante, ¿verdad? Entonces dice diseñar, dice para redactar, se debe preguntar qué analizo, ¿verdad? ¿Qué diseño? Entonces, diseñar la productividad del proceso de elaboración de componentes X. Porque vea que aquí dice para, por, mediante, a través de, quizás pueda confundirlo usted con el tema de la metodología. Déjenme dar un escape por acá un momento para ver cómo va el avance de los slides. Y bueno, vamos por el 25 de 30 y creo que en tiempo vamos bien. Creo que en tiempo vamos bien. Muy bien. Un objetivo específico, un objetivo general y hay objetivos específicos. Que una opción, y de hecho en la guía así lo plantea, en la guía de TFG plantea que una opción es escribirlos en función de las etapas de un proyecto, ¿verdad? Entonces, por eso se propone o está esta propuesta de tantas que hay, conocer y entender el proceso, evaluar la situación actual, propuestas de solución, factibilidad, ¿verdad? Del proyecto de graduación económica y un plan de implementación, porque ustedes mentira que les va a dar tiempo de hacer los cambios. Ustedes van a hacer propuestas de solución, mas no implementar. No les da tiempo. Y una implementación requiere madurez para decir que la implementación fue efectiva. Y ustedes no tienen ese tiempo. Entonces, al menos un plan de implementación es lo que ustedes deben de dejar reflejado por ahí. Entonces, a la hora de escribir los objetivos específicos, una alternativa es escribirlos de acuerdo al, dice, el primer objetivo normalmente se caracteriza el problema, es decir, la caracterización es una descripción del problema. Ujú. Y entonces se identifican procesos, variables, agentes, relaciones. Estos son los resultados de la caracterización. El segundo cuantifica, es decir, una vez que yo identifiqué o caractericé, necesito cuantificar y priorizar de acuerdo a los datos
causa raíz. Luego ya empezamos a hablar de diseñar y aplicar propuestas de solución y la validación de la propuesta. Voy a leer textualmente esto. El o los objetivos deberían examinarse después de cada etapa del proceso de investigación porque nuevos hechos pueden dar una visión más profunda del problema y puntualizar mejor el objetivo, reduciéndolo, ampliándolo o sustituyéndolo. ¿Y por qué quise leer textual esto? Porque en alguna parte de esta presentación les dije, pueden haber ajustes en las etapas del proceso. Lo que no puede haber es saltarme una etapa de un proceso. Y a eso se refiere este punto marcado en celeste en esta slide que debe ser la 27, una cosa así. Y ahora sí, no hay que confundir objetivos con actividades, porque es otra cosa muy común que pasa. La actividad es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización secuencial o integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar los objetivos específicos. Es decir, son las acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar el objetivo. Por eso es que en la guía se plantea el uso del cuadro metodológico. Entonces, una vez que yo tengo los objetivos, el general, los específicos, yo los pongo aquí, ¿verdad? Porque el objetivo es el qué quiero hacer. Ahora, las actividades es el cómo, entonces aquí yo pongo actividades, actividades. Las herramientas que voy a utilizar en las actividades, con qué voy a hacer esas actividades y los productos o resultados esperados de esas actividades con el uso de esas herramientas. En la guía me parece que las herramientas están aquí, ajá, y las actividades están aquí. No pasa nada, eso no altera el orden de los productos, no de los componentes, no altera el producto, ¿verdad? Entonces, no altera el resultado. Así que eso no pasa nada con eso. Aquí hay verbos según niveles taxonómicos. La taxonomía de Bloom, yo siempre la defenderé y la trataré de utilizar porque esto va en progresión. Es decir, este tiene una profundidad, este nivel es más profundo, este tercero es más profundo, el cuarto todavía más profundo, el quinto más profundo y el sexto es el más profundo en cuanto a niveles taxonómicos de los objetivos. ¿Quiere decir que el nivel uno es malo? No, no es malo, pero posiblemente si usted está en el colegio, utilizar esos verbos eso es una propuesta de verbos del nivel uno, del nivel de la categoría conocer, ¿verdad? Entonces, nada más quizás en el colegio usted ocupe recitar, recordar, deducir, decir, contar, enumerar, etcétera. Pero si usted ya está en el grado que está en este momento, ¿verdad? Que es justamente estudiante de ingeniería, ya uno esperaría que usted más bien esté en sus primeros años en la etapa de comprender. Ahora, ya para cuando estamos llevando este curso de diagnóstico, usted debe emplear verbos del nivel aplicar. Y en su TFG debería aplicar el nivel 4 y el nivel 5. Ajá. Entonces, gente, este, atención, porque a veces ustedes solamente se quedan en esta perspectiva y eso es muy básico. De ahí es donde uno se pone un poquillo riguroso a la hora de juzgar los verbos que ustedes utilizan. Una cosa es también que estos verbos puede utilizarlos, pero a manera de actividades, ¿verdad? En la metodología. Verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos. Vean que aquí no están clasificados según su nivel taxonómico, pero usted podría agarrar, por ejemplo, estimar, que está aquí como verbo para objetivo específico, y busca dónde está estimar, en qué nivel, ¿verdad? En aplicar no lo veo. Vea que está aquí estimar, está aquí, está en el nivel 2 de comprender. Entonces, esta es una buena propuesta para separar solamente en dos niveles
los objetivos a nivel general y específicos, pero luego usted puede ver en qué nivel está. Ujú. Y luego la pregunta de investigación o las preguntas, pues trata de plantear en forma de pregunta el problema que se estudiará. Representa el qué de la investigación. Ejemplos de relación, pregunta objetivo. Entonces, quiero saber qué hay, cómo es, cómo cambia, cuántos casos, cómo se puede interpretar. Por ejemplo, en el caso que les decía de la bodega, quiero saber, quiero saber qué es lo que está produciendo, cuáles son las causas principales del producto no conforme que se está acumulando. Entonces usted está explorando y ese verbo lo puede buscar en el nivel taxonómico. O, por ejemplo, si usted dice, ¿cuántos casos de producto no conforme se vienen repitiendo en los últimos 6 meses? Entonces, usted lo que está haciendo es una descripción. Ajá. ¿Cuáles son las características de un diseño de componentes, verdad, X con material biodegradable? Entonces, usted está proyectando. Este cuadro es muy valioso. Es muy valioso. Y bueno, gente, hasta aquí llega lo que es un poco la discusión del material correspondiente a esta clase número 3. Es muy importante, esta clase es muy importante porque vean que si todo comienza mal, termina mal. Entonces, la idea y la insistencia, tan cansada de mi parte de decirles que el problema planteado es la base, pero ahora hemos aprendido que para tener un problema planteado tengo que tener buena idea, una buena idea de investigación para luego desarrollar el planteamiento, los objetivos, etcétera. Entonces, eso es fundamental, muchachos. No podemos brincarnos etapas, no podemos hacer cosas por hacerlas, como cuando alguien me planteó, profesor, quiero hacer una investigación sobre la influencia de los esmaltes XYZ en el tiempo de secado de las uñas del salón de belleza de mi mamá. No estoy restando la importancia al negocio de su mamá ni a la actividad que se dedica, pero hay que responderse si es relevante, si es pertinente, cuáles son los beneficios, por qué hay que hacer el estudio. Quizás las respuestas a esas preguntas nos lleve a darle un mejor enfoque a ese análisis del tiempo de secado de la pintura en el salón de uñas de su mamá y quizás sea un buen proyecto. Por eso yo nunca he dicho que hay ideas malas, pero sí es importante que entendamos que todo tiene que tener un rigor científico, unos pasos, una estructura, seguir la estructura para que la investigación sea lo más pertinente posible y lo más oportuna y apropiada. Muchísimas gracias. Nuestra grabación duró, mira, vamos por minuto 58. No me pasé la hora, pero sí vamos bien, 58 minutos con 20 segundos y voy a cumplir en cuanto a que lo voy a hacer de una hora. Por favor, estudien. Este curso es muy relevante para su TFG, gente. Si usted no ha visto todavía esta relevancia, por favor, coméntelo, despiértelo, pregúnteme y quizás yo logre inspirarlos. Si es que no han visto que este curso es realmente importante para que ustedes vayan tomando un poco de preparación para su TFG. Bueno, muchísimas gracias por su esfuerzo de atención y bueno, aprovechemos esta clase, independientemente sea sincrónico o presencial, aprovechémosla de la mejor manera. Gracias.